Siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. Últimamente, yo no sé cómo ustedes lo han visto, pero en las noticias, en redes sociales, yo he sentido que estamos desbordados en violencia, que en buen dominicano por cualquier quítame esta paja, ya se arma un tremendo lío, la gente se para, le da Por una un galleta simple a turno en otro. una estación de gasolina. Sí, le quitan la vida a otro, porque ese era el parqueo que yo iba a coger y tú lo cogiste, y que era yo el que iba ahí. Por eso hemos decidido traer a la psicóloga Virginia Pardilla y hablar desde el punto de vista de la psicología por qué están ocurriendo estas cosas. Bienvenida, Virginia. Gracias por la invitación. Mire, no se mata por un parqueo. No. No, se mata por una falta de educación, de inteligencia emocional. Cuando un pueblo, una sociedad no está educado en inteligencia emocional, cualquier esquina se convierte en una batalla. Wow. O sea que aquí lo que está faltando es importantizar lo que es la salud mental, importantizar desde muy pequeño lo que es la inteligencia emocional. Nosotros los educadores, psicólogos, la sociedad, los padres, concientizados de la importancia de preparar a nuestros hijos a nivel académico, intelectualmente, y eso se llama inteligencia cognitiva, que es la capacidad que yo tengo para poder aprender cualquier información, retenerla e utilizarla. ¿Y por qué la sociedad se enfoca tanto en esta inteligencia más que la inteligencia emocional, que es más necesaria que la primera? Porque es una sociedad materialista. Entonces, si yo no preparo a mis hijos, mañana no van a tener un futuro económico bueno. Entonces, todo el mundo sueña con prepararlo académicamente y hace un gran esfuerzo. Tú ves hasta en esos campitos, zonas urbanas, que la escuela le queda lejos y lo lleva caminando a pie kilómetros para que se preparen académicamente y desarrollen destrezas cognitivas. Sin embargo, muchos de los padres, ni la sociedad, ni los centros educativos, ni los gobiernos se preocupan porque sus ciudadanos desarrollen lo que es la inteligencia emocional. Por eso yo vengo abogando muchísimo tiempo de la importancia de trabajar la inteligencia emocional desde las escuelas, desde las instituciones. ¿A qué me refiero? Cuando un niño nace a nivel cognitivo tiene un potencial, ya su cerebro viene predeterminado de un rango de, por ejemplo, de inteligencia cognitiva de 80 a 100. Desde pequeño yo puedo hacerle una evaluación y sé que ese niño va a tener un coeficiente intelectual entre 80 a 100 y que otro lo va a tener entre 100, 120, 140, 180 y que los estímulos que yo le voy a dar, la preparación académica, la lectura, los libros, las estimulaciones sensoriales, lo van a desarrollar entre ese rango, ni menos de 80 ni más de 100, porque esa es su capacidad. Sin embargo, Rafael, yo te tengo una muy buena noticia. ¿Cuál? La inteligencia emocional no tiene tiempo, ni espacio, ni años para comenzarse a gestionar y a preparar. Y no tiene límites y se puede trabajar toda la vida. Me explico. La inteligencia emocional es la capacidad de yo regularizar mis emociones, no dije controlar, sino regularizar mis emociones y entender las emociones de los demás. ¿Qué son las emociones? Por ejemplo, Rafael, la gente piensa que las emociones hay algunas positivas, algunas negativas. Todas las emociones, ninguna son negativas. Por ejemplo, la ira, que mucha gente la tilda de una emoción negativa, no es una emoción negativa. Las emociones son, como la felicidad. Y yo, para que ustedes entiendan, le voy a poner un ejemplo. Si a mí, Rafael, me falta el respeto ahora mismo, y esto es un ejemplo para que nadie vaya a pensar, ¿verdad? Me falta el respeto ahora mismo y yo no tengo la capacidad de sentir la emoción de ofenderme, de enojarme, de airarme, no le voy a poner un freno. Él me va a seguir faltando el respeto, o una persona que no tenga la capacidad de empatía va a hacer conmigo lo que esa persona quiera. Por ende, la ira, el enojo, hasta Dios dice en la Biblia, airaos pero no pequéis. O sea que está permitido sentir la ira. Lo que no está bien es cómo yo manejo esa ira. Si yo le pongo un límite o un freno a Rafael de una manera que sea constructiva, que yo pueda poner un límite y decirle, no,
de una forma que él entienda que conmigo no se relaja, que conmigo a mí hay que respetarme y me doy a respetar sin yo tener que lacerarlo. Por ejemplo, si a mí me invitan, para ponerte el ejemplo contrario de una emoción que todo el mundo entiende que es positiva, como la felicidad. Si yo voy a cumplir a un entierro, por ejemplo, y estoy en una funeraria donde la persona que falleció quizá no es directa mío, pero tiene un familiar que yo voy a darle el pésame. Y ahí Katy me llama y me dice que me acabo de sacar $100 millones de la loto y yo veo mi mensaje, yo no puedo brincar de alegría con una euforia, reírme a carcajada porque yo estoy en un lugar donde hay un ambiente de tristeza. Entonces yo tengo que manejar esa alegría para saber en qué momento voy también a canalizarla. Por ejemplo, yo le digo a mis niños cuando trabajo inteligencia emocional, porque nosotros trabajamos talleres de inteligencia emocional tanto en los niños como en adultos, para empresas que quieran trabajarlo en sus colaboradores, grupos familiares que quieran trabajar inteligencia emocional. Ir al baño, verdad que es normal, todo el mundo va al baño. Todo el mundo necesita inclusive ir al baño. Si tú no vas al baño, te enferma. Pero tú no te paras enfrente del cajero de un banco y haces y orinas enfrente de todo el mundo. Tú tienes una regularización de esa necesidad y lo haces en el lugar y en el momento apropiado. Eso es, para yo ponerlo llanamente, lo que es tener inteligencia emocional. Tú puedes sentir ira porque yo estaba en la fila de un parqueo y viene una persona que no tiene inteligencia emocional, porque eso se llama falta de empatía, o quizás no se dio cuenta, porque a veces puede ser que uno no se da cuenta y coge el parqueo del otro sin querer, pero hay personas que aún sabiendo que tú estás en la fila, vienen y se te meten, y ahí viene esa ira, esa rabia de quizás otros problemas acumulados, otras tensiones acumuladas, otro estrés acumulado, y tú con un mal manejo de la ira, entonces vienes y comete algo que tú dices, pero Dios mío, como una persona se dañó su vida, dañó la de esa familia, la de su familia, su futuro, por no controlar su ira. Por eso vengo y digo que no es un parqueo que hace que una persona mate, es la falta de inteligencia emocional. Virginia, acabas de usar la palabra por no controlar, y precisamente yo te iba a preguntar, ¿no será contraproducente yo estar controlando todo el tiempo la ira, controlándola, y cuando vienen y me toman el turno, entonces exploté y la saqué toda? Sí. ¿No será mejor, como usaste el término ahorita, era manejarla? Sí, regularizar. Regularizarla, Las emociones exacto. se regularizan, así como por ejemplo tú vas a cocinar una carne y tú la quieres a fuego lento, entonces tú la vas bajando, pero cuando tú necesites entonces dorarla, pues entonces tú la subes un chin, entonces, pero cuando ya está dorada y cocinada, entonces tú la vuelves y la bajas. Es regularizar, o sea, regularizar las emociones, o sea, tú saber que en este momento y tener estrategias de cómo manejar, porque acuérdate que yo te hablé de inteligencia emocional, que es la regularización de mis emociones, pero también entender y regularizar o manejar las emociones de los demás. Y eso incluye a veces el entender que por más que yo esté buscándote comunicación asertiva, negociación, ponerte límites, tú estás en un plano que no me estás entendiendo, pues entonces es decirte, bueno, mira, Katy, tú y yo vamos a continuar con esta conversación, pero en otro plano, en otro lugar, en un momento cuando tú estés tranquila o cuando entendamos que estemos hablando en el mismo tono de respeto. Eso incluye hasta ir a unas autoridades. Aquí podemos decir en la República Dominicana que también se agrega la falta de creencia en una autoridad, que cuando yo tenga un conflicto con alguien que no tenga nada de inteligencia emocional, quizás va a venir un intermediario que lo va a hacer de una manera efectiva. Pero realmente es un problema que se puede trabajar desde la infancia, pero que no solamente se puede desarrollar en la infancia, o sea, todos, un ancianito ahora que me está escuchando o una persona de 90 que quiera trabajar su inteligencia emocional, pues lo puede hacer perfectamente. ¿Y cuáles serían esas 5 pautas, por lo menos, para los infantes y también para aquellas personas que ya son adultas, pero que no manejan esa inteligencia emocional? Mira, lo primero es trabajar comunicación asertiva. La comunicación asertiva y efectiva es saber qué decir en el momento preciso, con las palabras precisas, según lo que yo quiera transmitir o quiera conseguir con la persona que estoy comunicando. Poner límites, aprender a poner límites. Tenemos que aprender, porque nos enseñan que desde pequeño una persona
a todo debe decir que sí, que sí, que sí, que sí. A veces nos cargamos o hacemos cosas que no tenemos la capacidad o que no tenemos en ese momento la disponibilidad o que no podemos con la Te carga. desgastas. Y entonces te vas desgastando no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y el desgaste emocional te lleva entonces a un día también estallar y explotar o aniquilarte. Tenemos que aprender a poner límites. Tenemos que trabajar la empatía. La empatía, ¿qué es? Es la capacidad no de aceptar lo que tú estás lo que tú estás sintiendo o lo que tú entiendes. Es la capacidad de entender lo que tú estás sintiendo. Al yo entenderte, puedo negociar mejor contigo. Al yo entenderte, puedo ceder algunas cosas que yo pueda ceder para poder tener, porque creemos que ganar en una negociación, y cuando digo negociación es que todos estamos negociando con tus hijos, con tu esposo, con tus familiares, con tu jefe, con tu amiga. En algún momento hacemos negociaciones, vamos ahora, vamos luego, vamos a las 5, nos tomamos un café o no, yo quiero un chocolate. Es yo entender tu postura, aunque no la comparta. No necesariamente porque yo tenga empatía, yo comparto tu postura. Simple y llanamente la entiendo, y como la entiendo, respeto tu punto de vista. Tenemos que trabajar con nuestros niños, con todo el mundo, lo que es el respeto al derecho ajeno. O sea, mi derecho termina cuando comienza el tuyo. Y muchas veces nosotros no queremos, nos sentimos tan orgullosos, porque también tenemos que trabajar el orgullo. Muchas veces los problemas terminan por un parqueo, no porque ya yo quería el parqueo, porque a veces se desocupa el de al lado, es porque yo lo vi primero y es mío, y es mío, y es mío, y entonces mi orgullo, mi ego no me permite ceder, porque si cedo, entonces yo me voy a ver como la blandita y tú como el que me dominaste, y ese orgullo me lleva a veces a tener pleitos, como yo le digo a parejas que yo trabajo en mi consultorio. Ustedes están peleando para ganar o porque tienen un fin en común. A veces hasta los esposos tienen discusiones y yo les digo, pero ustedes lo que están es peleando para ganar, y lo único que van a ganar aquí es una relación dañada, un divorcio, porque no se pelea para ganar, se pelea para un entendimiento, para alcanzar un objetivo en común. Y mucha gente termina peleando por orgullo, porque yo voy a ganar este pleito, no porque ni siquiera tengo la razón, ni porque el beneficio de lo que me voy a ganar me llena, simple y llanamente por no manejar ese orgullo que es un gusano a veces que te calcome por dentro y que te lleva a veces hasta destruirte. Trabajar la ira. Debemos de enseñar a nuestros niños y a la población a respirar. O sea, la técnica de respirar. Yo les digo a veces a los padres, sobre todo cuando estoy trabajando disciplina positiva en el colegio que bien dirijo, que es Tesauri, cuando estés molesta con tu hijo y lo vayas a corregir, respira. Porque la corrección, tanto para un hijo como para cualquier persona, ahora que yo lo quiera corregir a uno de ustedes por algo, no es para lastimar. La corrección no lastima, la corrección no hiere. La corrección lo que hace es buscar un cambio de un comportamiento que yo entiendo inadecuado a un comportamiento adecuado. Entonces yo le digo, respiren. Asimismo, si tú estás molesto y tienes que poner un freno y crees que no lo vas a hacer de la manera correcta, respira y cuenta hasta 10. Pero si no terminaste de calmarte y respirar y contar hasta 10, te tengo otra buena noticia, Rafael. ¿Cuál? Los números son infinitos. Entonces sigue contando hasta que te calmes. Y eso Nada yo más que para pensaba dormir. contar hasta 10 era mucho. No, cuenta hasta 10 y si no te has calmado, Mira, ¿por qué? voy a Porque contar hasta 10 y espero que ya tú no estés aquí. Te doy porque si 3. cuento hasta 10, Te voy hasta 3. si no entonces, ¿qué quiero decirle con Te eso? doy 3 y va 1. Es una forma jocosa de cuando yo doy mis charlas y mis talleres para que la gente no se aburra, de decirte, no hay nada que te deba llevar a ti a perder la compostura, a llegar a convertirte en una persona violenta, porque con la violencia no vas a conseguir nada. Ahora, una persona inteligente emocionalmente está viendo un peligro y que la otra persona, que ya no depende de ti, sino depende de esa persona, está airado de una forma violencia, y entonces también sabe decir, aquí me voy y te dejo y me marcho. No por miedo, sino porque me respeto a mí misma y no voy a estar en una posición donde tú me faltes respeto ni en una posición de peligro. Entonces sabe ver el peligro y decir, aquí me voy. Como por ejemplo,
casos famosos, que no voy a decir nombre, pero que ustedes todos van a saber, de un comunicador y un militar. El militar se airó, ¿verdad? Y ya dio señales de agresividad. Entonces usted no debe de seguir provocando, lo cual no justifica la agresividad, pero una persona con inteligencia emocional no continúa echándole más leña al horno para que esa persona suba o reconocer cuándo se va. Entonces esos son los detalles que debemos de aprender, que en talleres como lo que nosotros impartimos de inteligencia emocional enseñamos a nuestra población, para que entonces pueda decidir en qué momento decir que sí, en qué momento decir que no, poner límites, poner freno, cómo regularizar esa ira, esa rabia, a veces hasta la euforia. Ustedes han visto personas que tú dices, pero ¿por qué se está riendo con esa carcajada? A veces lo hace como para llamar la atención, Sí. porque tengo deseo de sobresalir. Todo eso se va manejando con inteligencia emocional, de tal manera que nosotros podemos ser felices sin llegar a que esas emociones nos dominen a nosotros, sino nosotros regularizar nuestras emociones. Y también algo que nos toca a mí, bueno, me toca bastante como generación, y es el hecho del amor propio, de uno buscar información, de uno aprender a respetarse, a quererse, pero siento que en cierto punto, ¿dónde termina el amor propio y comienza la indiferencia? Porque tanto yo y yo primero, puede pasar que llega un punto en que yo no ni siquiera estoy viendo ni velando por el bienestar de los demás. Es como una desconexión a los colectivos, porque nosotros somos un ser social. ¿Cómo yo me doy cuenta de que estoy en ese punto? Mira, ya ahí se pasa del amor propio o autoestima a lo que se llama egocentrismo. Y entonces el egocentrismo te lleva, es lo opuesto, y es donde yo tengo que estar, que yo me amo, yo me respeto, yo me valoro, yo importantizo mis emociones, mis deseos, mis sueños, mis anhelos, pero yo reconozco, porque tengo empatía, las emociones, los sueños y los deseos de los demás. Entonces ya ahí, cuando yo me pongo por encima de todo, a pesar de todo, lacerando a otras personas, entonces ya yo no es amor propio, se llama egocentrismo. Yo no quiero que termine el tiempo y el espacio, porque siempre cuando hablamos de temas así interesantes se va rápido. Marcar una diferencia entre inteligencia emocional, que sí la hay, y problema de salud mental. Hay pleitos también que vemos por depresiones, problemas de personalidad que no han sido tratadas. Y así como nosotros debemos educar a la población en inteligencia emocional, nosotros también debemos de concientizar, y yo utilizo el espacio cada vez que puedo, para que el gobierno, no solamente de la República Dominicana, pero como este es mi país, por este es el que lucho, el de la República Dominicana entienda que la salud mental es una prioridad. O sea, nosotros hay muchísimas personas agresivas en la calle, depresivas, y que una depresión no tratada a tiempo no solamente atenta contra la integridad de esa persona, sino que en algún momento una enfermedad o un trastorno mental no trabajado de la manera correcta, porque la población no tiene los medios para llegar a las herramientas para llegar a un consultorio y pagar 4.500 pesos que estamos cobrando los psicólogos de manera promedio por consulta. Imagínense un paciente depresivo que tiene que ir 2 veces, 9.000 pesos, multiplíquelo por 4, más 40.000 o 20.000 pesos de medicamentos. No, pero a eso agrégale a ese que va y compra un arma de fuego. Entonces, y le dan el permiso. Y claro, porque que también el permiso de arma de fuego es un permiso que lamentablemente no es tan difícil de conseguir. Se juegan mucho con las preguntas, son fáciles para poder obtenerlo. Entonces, tenemos que importantizar, el desarrollo de inteligencia emocional. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro, en Tesauri, comenzamos desde pequeñito a nuestros niños a trabajar inteligencia emocional, pero lo hacemos libremente. Mis profesores tienen que planificar lo que es destreza de empatía, de negociación, comunicación asertiva, pero no está realmente regularizado
por ley de que las escuelas deben de trabajar inteligencia emocional. Nosotros queremos llevar este programa no solamente a que mis niños lo puedan ver, sino que todos los niños de todos los centros educativos puedan en algún momento, porque el profesor dentro de su planificación, así como tiene que darle que 4x4 es 16 y 2x2 son 4, ¿verdad? Tenemos que trabajar con matemáticas naturales, sociales, pero que dentro de la planificación efectiva de un maestro tenga desarrollo de destrezas de inteligencia emocional, no solamente de destreza cognitiva. Importantísimo ese tema, Virginia. ¿Dónde te podemos seguir? Me pueden seguir como Pardilla Virginia en mi página de Instagram, o Psicoeducando con P, Pardilla con doble L y Psicoeducando con P, o me pueden escribir a mis teléfonos 809-819-7748. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó